Bendiciones, mis hermanos. Espero que estén disfrutando de este tiempo, estén aprovechando el tiempo. Y digo disfrutando porque aun cuando parezca todo patas arriba, aun cuando son todo malas noticias, y donde quiera que te muevas, redes sociales, televisión, incluso en el mismo mercado, todo lo que se mueve, todo lo que se respira, es un futuro incierto y malas noticias. Pero la Biblia nos alienta, el mismo Pablo a los filipenses les recordaba no solamente que había que regocijarse en el Señor siempre, sino que también había que pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza. Había que pensar en eso. Y una de las cosas que uno no puede dejar de pensar que es digno de alabanza es en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando miramos la cruz en medio de tantas situaciones, en medio de un futuro incierto, en medio de tanto pánico, nosotros encontramos allí seguridad en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que si Dios nos dio a Jesucristo sin merecerlo para morir en aquella cruz del Calvario, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Eso nos quiere decir de que en medio de tanta situación, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena que tenemos que tener dentro de nuestros hogares obligados, nosotros podemos encontrar la paz, podemos encontrar provisión, podemos encontrar seguridad en Dios, porque Él así nos lo ha prometido. Debemos mirar la cruz de Cristo. Es allí donde nuestra vida va a estar segura, donde vamos a encontrar provisión y sustento para cada uno de nosotros. Así que alabemos a Dios a través de este cántico, que refleja lo que es la cruz de Cristo. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador
lugar, abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Jesucristo en cierta ocasión dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. Cada cristiano, cada hijo de Dios debe entender de que nosotros al levantarnos tenemos que tomar la decisión de llevar nuestra cruz. Así como mismo Jesucristo llevó la cruz de Él hacia el monte Calvario, por amor a cada uno de nosotros, la cruz que tú y yo deberíamos haber llevado, Él la cargó por ti y por mí. La deuda que tú y yo no podíamos pagar, Él la pagó por ti y por mí. Esa cruz que tú y yo debemos llevar cada día, no podemos rechazarla. Y a veces en el ajetreo diario de nuestros trabajos, de los quehaceres que tenemos por delante, de los planes y proyectos que como familia o en lo personal nosotros queremos hacer, obviamos que tenemos que llevar nuestra cruz por amor a Él. Tenemos que amar la cruz de Cristo cada día en nuestras vidas. Yo no sé por lo que tú estás pasando ahora. Ni tan siquiera puedo imaginarme cómo estás enfrentando esta situación. Pero de algo sí estoy seguro. La Biblia dice que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si nosotros decidimos en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, amar la cruz, concentrarnos, como dije al principio, en la cruz de Cristo y amarla, reconociendo que ese es nuestro pan de cada día, Dios se va a glorificar a través de nosotros. Qué bueno que tú y yo podamos decidir siempre amar la cruz de Cristo. En el monte Calvario, allí Dios mostró su gran amor para con nosotros. Tú y yo tenemos que, cada día que nos levantemos, tomar la decisión de honrar y glorificar a nuestro Dios. Esa es nuestra misión en esta tierra. Que cuando la gente nos vea, pueda entender de que en nosotros vive y reina el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y que nosotros amamos no solamente el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, sino amamos a su persona. Así que alabemos a Dios a través de este himno hermoso que se llama así en el Monte Calvario.
Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contempla en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. A través de la neblina que conduce aquel camino, pude ver al peregrino lejos, allá en la colina. Yo le vi bajar la cima, yo le pude contemplar. Pude en su aspecto notar una faz dulce y serena. Yo vi su mirada buena, yo le vi pasar. Yo vi su traje sencillo, sandalia humilde calzaba. Vi su túnica morada sin adornos y sin brillos. No vi prendas, no vi anillos, no vi joyas ni collar. Pero no pude olvidar la faz de aquel peregrino. Cruzando el valle escarpado que conduce a aquel camino, pude ver al peregrino sobre un pollino montado. Yo le vi aclamando hosanas y algarabías. Los montes se presentían, entraba en Jerusalén. Yo recuerdo, le vi bien, le vi llorando aquel día. Le vi regresando al huerto manchado de polvo y lodo. Le vi estremecerse todo al paso de la amarga cruz. Yo vi aquel rostro sin luz en su postrera agonía del justo que allí moría, perdonando con amor. Yo vi al Redentor, le vi con el alma mía. Aquella noche importuna vi al peregrino esperando. Yo le vi llorando aquella noche sin luna, triste noche cual ninguna. Yo vi venir la silueta de un hombre lleno de horror. Yo vi aquel beso traidor posar en su frente inquieta. Oh peregrino sediento de consuelo y simpatía, yo vi cuando le prendían sin amor ni sentimiento. Yo vi un hombre descontento ponerle una cruz encima. Aquellos hombres violentos, otros tristes, callados, violentos. Yo vi en el respeto imponente reprochando la maldad, cuando tranquilamente yo vi de su faz doliente gotas de sangre caer. Oh terrible anochecer postrado en la tierra fría, yo contemplé su agonía
Ese viernes de crucifixión, los discípulos no sabíamos lo que tú y yo sabemos ahora, que había un domingo de resurrección. Y nos recuerda ese viernes que por cada viernes de crucifixión siempre va a haber un domingo de resurrección. El salmista decía, David, que puede la noche, el lloro durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Oremos para que en medio de estos tiempos nosotros podamos entender de que nuestro Dios no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y un día ese Rey va a venir a buscar a su iglesia. Oremos para que hoy nosotros podamos estar concentrados en sus promesas. Y oremos también para que a través de su palabra Dios nos esté hablando con gran poder. Padre amado, te damos gracias por el amor que tú nos tienes. Y gracias por la cruz del Calvario. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, oh Padre amado, por la seguridad que tenemos en ti. Ayúdanos para que a través de tu palabra tú nos estés ministrando y nos estés motivando a vivir la fe que hemos depositado en ti, Señor. A ti te damos gloria y te damos honra, Señor. Que tu Espíritu Santo se esté moviendo con poder y libertad en este momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo estamos rogando. Amén, Señor. Qué gozo poderles saludar, mis amados hermanos, una vez más, aunque sea a través de estos medios de comunicación. Gracias doy al Señor, porque a través de su Espíritu Santo y sus grandes enseñanzas, ustedes siempre están en mis oraciones, siempre están en mis memorias. Y por esa razón mi corazón se llena de gozo, de felicidad, al poder estar con ustedes en esta noche, en este día tan especial, celebrando el gran amor de Dios, recordando la pasión de Cristo, la muerte y la resurrección de nuestro eterno Salvador, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que se desprende del mismo corazón de Dios. Lo he encontrado en su misma revelación, en su santa palabra. Estoy convencido que Dios ha escuchado mi oración y va a responderlas a partir de este momento, porque Él ha estado preparando tu corazón, tu alma y tu mente, que están hambrientas y sedientas, ansiosas de recibir palabra de Dios. Señor, te adoramos en este momento. Te exaltamos y damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, invocamos, bendito Dios, tu intervención sobrenatural en toda la exposición de tu santa palabra. Que el poder de las santas escrituras lleguen a nuestros corazones, trayendo, bendito Dios, reconocimiento, convicción de nuestra vida espiritual. Trayendo, bendito Dios, convicción en nuestras vidas, de tal manera que reconozcamos que tenemos hambre y sed de ti, que tenemos, bendito Dios, necesidad de tu amor, y queremos que tú te muevas con poder en nuestras vidas. Nos rendimos a ti y deseamos de todo corazón que tú tomes el control de todo nuestro ser. Nos dé sensibilidad espiritual
entendimiento de manera, Padre eterno, que tu palabra llegue a nuestros corazones y así pueda transformar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, amigos, familia, donde quiera que usted se encuentre, quiero compartir con ustedes las 7 frases más grandes y transformadoras que se hayan pronunciado sobre la faz de la tierra. Póngase a pensar. Todos los seres humanos desean vivir en un mundo lleno de paz, en armonía y también en comprensión y ayuda los unos con nosotros. Pero esto pareciera imposible. Y si les preguntara a usted, ¿cuáles serían las 7 grandes enseñanzas o frases de amor que todos nosotros necesitamos grabar en nuestros corazones? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué frases de amor usted pudiera compartir, decir o aconsejar para que fuera grabado en nuestros corazones y así pudiéramos vivir en un mundo lleno de amor, de paz y de unidad? Quizás ha pensado en 1, 2 y 3, pero déjeme ayudarle a la luz de las Escrituras a recordar las 7 grandes frases de amor que han transformado el corazón de los hijos de Dios. Las 7 grandes frases de amor que han conmovido al mundo entero. La primera de ellas la encontramos en medio de la misma circunstancia, en medio del mismo desarrollo del sacrificio de aquel Cordero de Dios para el perdón de nuestros pecados. Sí, estoy hablando de Jesucristo. Estoy hablando de Jesús en aquel viernes, en el conocido viernes como Viernes Santo, en el viernes de la Pascua, en el viernes donde se recordaba el sacrificio del Cordero allá en Egipto para el perdón, protección y salvación de los primogénitos de aquellos hijos de Dios que habían estado en esclavitud por siglos y siglos. Recordando aquel evento y aquella circunstancia, el Señor Jesucristo se ofreció para ser sacrificado, para ser inmolado por el perdón de nuestros pecados. Fue tomado en las manos de aquellos líderes religiosos, los cuales lo llevaron ante Pilato, Herodes y después a Pilato, con el propósito de acabar con él. Después Pilato de encontrarlo no culpable y ninguna razón para condenarlo, por causa de la presión religiosa, se vio obligado a dar una orden de flagelación, de castigo. El castigo romano era horroroso. Usaban diferentes tipos de herramientas, entre ellas varas de madera, también látigos de líneas de cuero, otros también con huesos punzantes, piedras con filos que penetraban y removían la piel del que estaba siendo torturado, y allá está siendo Jesús torturado. Así está siendo Jesús flagelado, así está siendo Jesús maltratado. La palabra de Dios nos dice que Él fue hasta molido por tus pecados, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Su piel
marcada, su piel cortada, su piel lacerada y aún hasta removida de su propio cuerpo. Era una fuente, era una expresión de liberación de la sangre pura y sin mancha que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Luego después fue obligado a llevar una cruz pesada hasta el mismo lugar donde iba a ser crucificado, siendo objeto de burla, de golpe, de maltrato, de injusticia sobre toda la gente que gritaba crucifícale, y siendo llevado hasta el mismo lugar donde iba a ser crucificado. El Señor Jesucristo, siendo objeto de toda esta burla y de maltrato, en Lucas 23, 27 al 37 encontramos la primera frase de amor que vino del corazón del Señor Jesucristo, que latía fuertemente para poder responder a todo este horrendo sacrificio que Él experimentó por amor a usted, por amor a nosotros. La primera frase que encontramos comienza en el versículo 32. Lucas 23, 32 dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Esta es la primera expresión de amor. Esta es la primera frase de amor que vino en esos momentos tan horribles, tan espantosos, tan dolorosos, tan impactantes, tan conmovedores. Y de ahí se desprenden unas grandes enseñanzas que deben de ser grabadas en nuestros corazones y nunca olvidar. Y siempre debemos de recordar esta gran frase de amor. Aun cuando muchos piensen que el perdón cristiano es algo absurdo, algo sin sentido, extraordinario y difícil de asimilar a veces. Y es que Cristo no es como nosotros. Él no respondió a la injusticia como nosotros respondemos a la injusticia. Él respondió con frases de amor. Cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el resentimiento, cuando la amargura, cuando el odio y el rencor traten de controlar nuestras alma y nuestra mente y nuestras decisiones, debemos de acordarnos de esta primera frase de amor. Cuando el Señor Jesucristo, en vez de mandar juicio y condenación sobre ellos, más bien oró para que Dios les perdonara en su ignorancia. Esto fue y ha sido de gran ejemplo para todos los hijos de Dios, para todos los seguidores del Señor Jesucristo. Esto se quedó grabado en el corazón de Esteban. Y podemos recordar que cuando él estaba siendo apedreado por predicar el Evangelio, por compartir el mensaje de salvación y de amor, aquellos fariseos, aquellos religiosos, aquellas personas que estaban siendo confrontadas por causa de sus pecados,
No pudieron tolerar ni resistir cuando escuchaban esta gran verdad. Y perdiendo el control y dominados por el odio y cegados por la injusticia, sacaron a Esteban fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlos. En medio de esta gran escena, en medio de esta gran circunstancia, encontramos a Esteban y su cuerpo, su sistema nervioso y toda su sensibilidad, respondiendo al impacto de aquellas grandes rocas que iban removiendo piel y reventando vasos capilares, aquellas venas o aquellas arterias, para así removerle la sangre de su cuerpo, cayera desmayado y muerto. Pero en medio de estos grandes impactos causados por esa roca, por esas piedras, por ese odio, por ese rencor, Esteban sacó de la abundancia de su corazón y allí encontró una gran frase de amor, diciendo: Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Oh, qué gran enseñanza. Dios y su palabra no ha cambiado. Sigue siendo la misma. El primer mensaje o la primera frase de amor sigue siendo el mejor consejo para nosotros y el mejor ejemplo para responder a las injusticias. El apóstol Pablo, quien antes había experimentado esta reacción incorrecta e injusta, impactado por las enseñanzas de Cristo, impactado y transformado por esta gran expresión de amor e inspirado por el Espíritu Santo, nos hace recordar esta gran frase. Dice: mostraos comprensión, compasión con los demás, dispuestos siempre a perdonar a los que os hayan ofendido, de la manera que Dios nos ha perdonado mucho más a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos, mis amados hermanos, en Efesios 4:32. Este es el primer consejo que encontramos en la primera frase de amor, que debemos de recordar cuánto sufrió Jesús, siendo justo, sufrió por los injustos, para que en medio de la injusticia nosotros podamos responder siempre como Jesús, con palabras de compasión, misericordia y otorgando perdón también. Tenemos que dejar, mis amados hermanos, de ignorar el resentimiento y el odio y la injusticia que nos han hecho, porque eso no trae solución a nuestras vidas. Tenemos, mis amados hermanos, que dejar de culpar a otros por causa de nuestros pecados o del dolor y el sufrimiento que hemos causado. La palabra de Dios dice que eso no trae solución, ni paz, ni gozo a nuestros corazones. También aprendemos que debemos de dejar de nosotros de buscar una solución lejos de Dios. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra alma y nuestra conciencia siempre nos van a dirigir a una gran verdad, y es que solo Dios puede darnos el perdón para nuestros pecados. Dios quiere que admitamos nuestra culpa. Dios quiere que aceptemos que hemos pecado, y Dios quiere que pidamos perdón para que podamos recibir también compasión y misericordia que vienen del corazón de Dios. La primera frase de amor es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda es: oh, maravilloso es el Señor. Es incomparable. La segunda frase de amor la encontramos en Lucas 23:39. Y dice así: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos dos malhechores, estos dos ladrones reaccionaron ante su circunstancia y también ante la presencia de Jesucristo. Uno de ellos fue indiferente al amor y a la gracia, fue indiferente al Salvador, al Señor Jesucristo, fue indiferente a este sacrificio, fue indiferente a este amor. Sin embargo, el otro, en los momentos más difíciles de su vida, en los últimos segundos de su vida, tuvo temor de Dios y depositó su esperanza y su confianza en Jesucristo. Respondiendo a esta esperanza y confianza, el Señor Jesucristo expresó su segunda frase de amor diciendo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, mis amados hermanos, puede ser que tú también te encuentres en la misma circunstancia. No sé cuántos años de vida tú tengas. No sé cuántas oportunidades tú tengas de escuchar la palabra de Dios. Pero si hoy tú estás escuchando este mensaje basado en las frases de amor, yo te aconsejo en el nombre de Dios y del Señor Jesucristo que no seas como aquel malhechor que fue indiferente al sacrificio de Cristo. Que no seas como aquel malhechor que fue indiferente al amor del Señor. Que seas como este ladrón, malhechor que puso su esperanza y su confianza en Jesús y por eso recibió la oportunidad para estar con Jesús en el reino de los cielos. Reconoció su pecado, reconoció su maldad y se arrepintió poniendo su esperanza y su confianza en Jesús. El Señor quiere que tú aprendas de esta segunda frase de amor. Que debes de estar consciente que un día tú y yo estaremos ante la presencia de Dios. Que un día tú y yo vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho. No lo puedes ignorar. Esto es una gran realidad. Es una cita espiritual que tú y yo tenemos y no la podemos cancelar ni tampoco postergar. Mi pregunta es: ¿estás seguro de que si hoy tú mueres, irías a pasar el resto de tu vida en el cielo o en el infierno? ¿Lejos de Dios o en la presencia de Dios? El Señor quiere que hoy tú reconozcas de que puedes estar ante su presencia, que puedes entrar en el reino de los cielos, si hoy solo tú reaccionas con humildad y con sinceridad, arrepintiéndote de tus pecados. También el Señor quiere que aprendamos que debemos de reconocer que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Por qué? Porque en medio de aquellos malhechores, tanto del que despreció el amor de Dios como el que aceptó el amor de Dios, se encuentra una gran realidad y un gran mensaje. Y esto es que allí en la cruz, con su cuerpo desfigurado y con sus venas abiertas, vertiendo así su sangre, derramando la sangre por causa de todo el sufrimiento, solo estaba uno
Y el que estaba allí en la cruz, con sus manos clavadas y sus pies clavados y su cuerpo desfigurado, solo era uno, solo es uno. Y este es única y exclusivamente Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado por el perdón del mundo, para el perdón de los pecados de las personas que se arrepienten y reciben a Cristo Jesús como su Salvador. Allí no estaba yo, allí no estabas tú, allí no estaba nuestro artista preferido, ni nuestro jugador preferido, allí no estaba Pedro, ahí no estaba Juan, ahí no estaba Tomás, ahí no estaba Judas, ahí no estaba Jacobo, ahí no estaba María, ahí no estaba Magdalena, ahí no estaba Lázaro, ahí no estaba ninguno. El único que estaba era Jesús, el único que sufría en carne propia todo este dolor y sufrimiento ha sido Jesús. Por lo tanto, no hay otro en el cual podemos obtener perdón, salvación y vida eterna. Y esto debe de ayudarnos a recordar que cuando estamos siendo, mis amados hermanos, objeto de burla y de maltrato, cuando estamos nosotros siendo tratados injustamente, cuando reconocemos, mis amados hermanos, que Él murió por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a morir para que Dios sea exaltado y vivir conforme a su voluntad para que Él sea glorificado. Tengo que reconocer de que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Tercero que encuentro en estas frases de amor que transformaron el corazón de la humanidad está en Juan 19, 25. La tercera frase se encuentra en Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Esta es la tercera frase de amor que encontramos allí. Una frase que da a conocer la gran ternura, la gran compasión, la gran benevolencia de Jesús al ver a María, su madre, allí al pie de la cruz, sufriendo la muerte de su Hijo, el Salvador del mundo. Jesús, viendo a María, juntamente con las otras Marías y Juan, el discípulo amado, en medio de todo lo que estaba pasando, en medio de aquel gran sufrimiento, en medio de aquel gran martirio, Él se acuerda de su madre. Y también quiere expresar su cuidado a su madre, diciéndole: madre, mujer, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Oh, mis amados hermanos, lo más importante para nosotros en esta tercera frase de amor es que debemos de recordar siempre este gran mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, para que nuestros días sobre la faz de la tierra sean multiplicados y también sean bendecidos y seamos prosperados. El Señor nos enseña de que no podemos olvidar los mandamientos, porque si honramos a padre y madre, oh, Dios nos va a bendecir, mis amados hermanos, no tan solo en esta vida, sino también por la eternidad.
También el Señor Jesucristo nos enseña que debemos de brindarle apoyo emocional a nuestros padres. Eso quiere decir que debemos de estar con ellos en todo tiempo. No solo cuando cumplen años, no solo cuando celebramos una fecha especial. Debemos de estar con ellos cuando se sienten solos. Debemos de estar con ellos cuando sufren. Debemos de estar con ellos cuando están angustiados, cuando están desesperados. Debemos de estar con ellos especialmente en los momentos en que su vida se encuentra en peligro. Especialmente en estos tiempos de pandemia. En este tiempo en que estamos enfrentando este gran virus. Donde muchos padres, donde muchos abuelos están solos en un apartamento. Están solos allí en un lugar, en un efficiency, en un apartamento, en una residencia para ancianos, en un centro de rehabilitación, en un hospital. Sé que tenemos limitaciones, pero no debemos de olvidar y debemos de estar en contacto con ellos siempre. Llámalos por teléfono, está con ellos, ora con ellos, asístele en sus necesidades, porque en esto estarás actuando como Jesús, que tuvo cuidado de María aún en los momentos más difíciles de su vida. También debemos de aprender de esta tercera enseñanza, de que debemos de ser sensibles a las necesidades del prójimo. Por eso es que el Señor nos dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. No podemos ser indiferentes, mis amados hermanos, al dolor y al sufrimiento de nuestros padres, de nuestros familiares y de nuestro prójimo. Dios espera que estemos con ellos para asistirlo en cada una de sus necesidades. La cuarta frase de amor que encuentro allí está ubicada en Mateo 27, versículos 45. La cuarta frase de amor que el Señor Jesucristo declaró desde la cruz está en Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis amados hermanos, pensar, meditar en la palabra de Dios estremece, conmueve todas nuestras entrañas. Nos hace experimentar el gran amor de Dios en nuestro ser. Quebranta todo nuestro ser. Todo nuestro ser se conmueve. Nuestras entrañas reaccionan al amor y al sacrificio de Jesús. Y asimismo por dentro y por fuera expresamos nuestro gran dolor, nuestra gran tristeza, pero también nuestro gran gozo por tener un Padre eterno que nos ha amado tanto, al punto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo sí cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Más de 300 profecías se cumplieron en esa semana, en ese día de maltrato, de crucifixión, de sepultura y de resurrección. Y debemos de dar gloria y honra siempre al Señor, porque cuando escuchamos a Jesús decir: Padre, ¿por qué me has abandonado?, debemos de meditar y de reflexionar que Él estaba experimentando en ese momento el gran peso, el gran martirio, la gran aflicción. Oh, mis amados hermanos, de todos los pecados
errores que tú y yo hemos cometido. Todos los pecados de la humanidad cayeron sobre su hombro, no tan solo provocando un peso, sino también una gran angustia y una gran desesperación, porque en el mismo momento en que Dios depositó sobre él, como el cordero que iba a ser inmolado para el perdón de los pecados, en el mismo momento que cayeron todos los pecados sobre él, en ese mismo instante, la divinidad y la deidad de nuestro Señor se desprendió, se separó de la humanidad del Señor Jesucristo. De Jesús ahora en su humanidad estaba expresando el dolor, la angustia y lo horroroso que es estar en el pecado y separado de Dios. Esto lo hizo Dios porque Él es santo. Nuestro Padre Celestial, que está en el trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en el trono está, Él es santo. Los serafines, los arcángeles y los ángeles no cesan de declarar y proclamar que Él es santo, 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 el Dios Todopoderoso. Y por esa razón tuvo que separarse de esa condición en la que estaba experimentando Jesús. También nos enseña que Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Nos enseña este clamor: Padre, ¿por qué me has abandonado? 1, la humanidad de Cristo. 2, la santidad de Dios. Y 3, lo horrendo que es el pecado. Sí, lo horrendo que es el pecado, mi amado hermano. Lo horrendo que es el pecado. El pecado es horrendo. De momento pareciera bonito, que trae gran felicidad. Pero luego después trae muerte y separación con Dios. Por lo tanto, debemos de entender que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál sería mi respuesta a esto? Oh, mis amados hermanos, cuando soy tentado, cuando soy seducido, debo de acordarme de lo horrible y de cuánto sufrió el Señor Jesucristo por causa de mi pecado. Y así resistir firme en la fe por el poder del Espíritu Santo al diablo y a toda tentación para vivir en santidad y no ser instrumento de pecado a las demás personas. Quinta frase de amor que encuentro a la luz de las Escrituras. El Señor Jesucristo en esta quinta frase de amor dio a conocer que estaba dispuesto a todo. Estaba dispuesto no tan solo a derramar su sangre, sino a secar todas sus arterias, sino a secar todo su cuerpo, sino también a ofrecer su cuerpo completo en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Juan 19, 28 dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo, se la acercaron a la boca. En la vida y muerte del Señor Jesucristo se cumplieron, como habíamos mencionado, las Escrituras.
Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se secó a mi paladar. Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Como cristiano, cuando tenemos sed, cuando nos sentimos insatisfechos, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos vacíos y cuando creemos que nuestra vida no tiene sentido, ni valor, ni propósito, debemos de recordar que el único que puede saciar nuestra sed es el Señor Jesucristo. Sí, ¿por qué? Porque Él experimentó una gran sed para que nosotros pudiéramos venir a Él, que Él es la fuente de agua vida, que salta abundantemente y para la eternidad en nuestra vida. Debemos de entender que el Señor Jesucristo realmente se manifestó de esta manera para que tú y yo pudiéramos entender, oh mis amados hermanos, de que solo en Él podemos saciar nuestra sed. Solo en Él podemos encontrar, mis amados hermanos, todo lo que nuestro corazón y nuestra alma necesita. El salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1 y 2. Juan 7, 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cualquiera que sea tu necesidad, tu angustia, tu desesperación, tu sed, no vayas a otro lugar, porque no vas a poder saciar tu hambre y tu sed espiritual. Ven a Cristo, porque Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Sexta frase de amor que encontramos. La vemos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús dijo, consumado es. Y habiendo entregado, oh mis amados hermanos, su espíritu se depositó a la voluntad del Padre. Es algo sorprendente, maravilloso y sobrenatural, podría decir yo. Solo Jesús ha sido el único capaz de poder cumplir y lograr los propósitos que representaban la razón de su existencia. Solo Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacer realidad y a cumplir con la voluntad del Padre. Él siempre puso la voluntad de Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y esto nos debe ayudar a reconocer de que qué importante es cumplir con la voluntad de Dios. Terminar con la tarea que Dios nos ha encomendado. Sí, hemos escuchado una y otra vez a personas decir, es increíble, no me alcanza el tiempo, tengo tantas cosas por hacer. He estado al lado de muchas personas en los últimos momentos de su vida y ninguna de ellas ha estado satisfecha con las cosas que hizo. Ninguno de ellos ha expresado su satisfacción y su gozo al darse cuenta que ha cumplido con todo lo que se había propuesto. Quiero decirte que solo Jesús
cumplió con la voluntad de Dios. Y por esa razón debemos de entender de que solo en Jesús, oh mis amados hermanos, podemos confiar. Porque todas sus promesas en Él son fieles y son verdaderas. Él es inmutable, Él no cambia. Por lo tanto, todos los hombres podemos fallar, podemos ser infieles. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. La Escritura también nos ayuda a entender que en este mundo todo pasa, todo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir. Y lo que Dios promete, lo va a cumplir. Por lo tanto, debemos de glorificar y exaltar al Señor, porque Él ha amado nuestras vidas con amor eterno y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo también cumplió con los requisitos de Dios, cumplió con la justicia de Dios. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él pagó nuestra deuda con Dios. Colosenses 2:14 dice, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria. Él mismo quitó de en medio nuestra culpabilidad y clavó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Consumado Él, terminó con la labor redentora y perfecta. Él venció el temor a la muerte y destruyó el poder del pecado. Gloria damos al Señor. Llegamos a la última frase de amor. La última frase de amor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh, mis amados hermanos, cuán maravilloso y cuán precioso es esta declaración. Cuántas pruebas, cuántas tribulaciones, cuántas tentaciones, cuántas injusticias, cuánta ataque del diablo tuvo que enfrentar Jesús, cuánta indiferencia, cuánta insensibilidad, cuánta apatía, cuánta traición tuvo que enfrentar Jesús, pero todas ellas las enfrentó con poder y con autoridad, con firmeza para bendición de nuestras vidas. Ahora el Señor Jesucristo como Cordero dijo, Señor, consumado es, en tu mano encomiendo mi espíritu. El sacrificio inmolado fue ofrecido y fue absorbido por la voluntad de Dios, causando satisfacción y también justicia para la gloria del Señor. Debemos de aprender de que este sacrificio fue perfecto, su sangre pura, su cuerpo entregado por completo. Y esta ofrenda de redención fue aceptable para la gloria y honra de Dios y para bendición de nuestras vidas. Hay verdades que debemos de recordar de esta séptima y última frase de amor. Número 1, que tenemos un Padre que está en los cielos. Número 2, que se puede confiar en nuestro Padre Celestial,
porque nos ama, al punto que dio su vida para el perdón, rescate de nuestras vidas. Debemos de vivir glorificando y exaltando a nuestro Padre, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En medio de esta gran pandemia, donde miles y miles y miles de personas están muriendo cada día, podemos nosotros estar confiados, podemos nosotros estar seguros, bajo el abrigo y la protección de nuestro Padre Celestial, que siempre ha estado con nosotros y estará con nosotros. Aquel que ha prometido, mis amados hermanos, proveernos el techo donde reposar, el pan para cada día, la fuerza y la salud para perseverar, y la sabiduría y la pasión para seguir proclamando la buena nueva de salvación. Mis amados hermanos, podemos confiar porque sabemos que el Señor Jesucristo vendrá de repente y nos llevará con Él para poder estar con nuestro Padre en las mansiones celestiales que ha preparado para nosotros. Notemos que las manos de Dios son poderosas y lo suficientemente grandes para poderte guardar y sostener y guiar en todos los momentos de nuestra vida. Nosotros, a la verdad, mis amados hermanos, estamos agradecidos por Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No olvides esas grandes frases de amor, que es necesario grabarlas en nuestros corazones para poder glorificar al Señor siempre. Si en este instante quieres responder al amor de Dios, si en este momento quieres pedirle perdón a Dios por tu pecado, allí donde tú estás, con sinceridad, con humildad, dile al Señor: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo me arrepiento de mi pecado. Yo quiero, bendito Dios, que tú tomes el control de mi vida. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y al tercer día resucitó con poder, y que ahora está a tu lado orando por mí, para que me puedas perdonar, y para que venga tu Espíritu a morar en mi vida, y me ayude a vivir conforme a tu voluntad. Yo lo creo, y lo confieso, y lo recibo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Que la presencia de Dios, su gracia, su amor y su misericordia nos acompañe todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga. Amén.